Muy buenas compañeros, ya estamos aquí otra vez en este vídeo para nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos. Continuaremos aportando información de las tecnologías aplicadas al automóvil y a la motocicleta. En este caso tenemos la oportunidad de enseñaros una caja de cambios convencional por convertidor de par. Tenemos sobre el banco despiezada una caja de cambios de la marca ZF, en concreto las 6HP26. Esto es de un BMW X5, pero lo podría montar algún otro fabricante como por ejemplo Land Rover y Jaguar, entre otros. Es una caja de cambio bastante común. Bien, la tenemos separada por partes, ¿vale? Lo que voy a intentar es transmitiros, enseñaros qué es lo que hay dentro y cuál es su principio de funcionamiento. A diferencia de otros tipos de cajas de cambio, como por ejemplo el DSG, estas cajas de cambio funcionan mediante conexión y desconexión de conjuntos de trenes planetarios, ¿vale? Es decir, que un conjunto de trenes planetarios consiste en esto. Si podemos enfocar por aquí, compañeros, para que lo vean un poco más de cerca. Este es un tren planetario de otra caja, una un poquito más pequeña obviamente. Un tren planetario es la conexión de tres piezas, tres posibles ejes. Una de ellos es el engranaje solar, que se conecta en el interior del tren. Este engranaje solar está conectado con los portasatélites. El portasatélites, como podéis ver aquí, es el que giro, ¿vale? Este gira, ¿vale? Lo voy a sacar para que lo veáis. Este sería un portasatélites. Puede girar completo o puede estar quieto y girar los piñones, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos el tercer elemento, que es la corona, ¿vale? Si lo ponemos por aquí, ¿veis? Se conecta, ¿vale? A veces hay que jugar un poco con ellos para que entre. Ahí, uy. A ver si quiere entrar. ¿Vale? Ahí, ¿de acuerdo? Y aquí vendría el engranaje solar. Bien, unión de tres piñones, lo que sería un tren planetario. ¿Para qué se utiliza esto? Pues mirar, dependiendo de por dónde yo le meta el movimiento, conexión o aplicación de el movimiento de entrada, la salida se realizará por otro eje, ¿vale? Y dependiendo de lo que haga con el tercero, el elemento o la relación de transmisión podrá ser de reducción o aumento de par, amplificación directa o marcha atrás, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis, si yo al sol le aplico movimiento, con la corona quieta, la tengo sujeta con la mano, pues el portasatélites, que sería este eje de aquí, va a girar más lento, por lo tanto podría tener una reducción de par. Sin embargo, si ahora la conexión o la entrada de movimiento le hago por el portasatélites, el sol va a girar más rápido, ya tendría una relación de marcha más alta. Si por el contrario yo bloqueo el portasatélites y le aplico al sol, la corona va a girar en sentido contrario, así que tengo una marcha atrás, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja de los trenes planetarios, que puedo conseguir varias relaciones con solo tres piñones. Como habéis visto, yo aquí estoy bloqueando con mi mano la corona, conecto movimiento al sol y el portasatélites reduce el movimiento. Sin embargo, si bloquease por ejemplo el sol y aplico al portasatélites, la corona hará algo diferente, ¿vale? Para bloquear o conectar diferentes trenes planetarios entre ellos se utilizan una serie de embragues. Hay unos embragues que bloquean elementos con respecto a la carcasa, son embragues de bloqueo multidiscos, como por ejemplo estos que tenéis aquí, ¿vale? Perdón, estos embragues que tenéis aquí, pues unos tendrán el objetivo de bloquear un elemento para dejarlo fijo, embragues de bloqueo, y hay otros que son embragues de conexión. Por ejemplo, si tengo varios trenes planetarios, uno detrás de otro, yo le doy al sol un movimiento, y si este eje lo conecto mediante otro embrague de conexión a otro elemento del segundo tren planetario, puedo seguir amplificando o reduciendo el par, ¿de acuerdo? Eso es un tren planetario, y esta caja aquí en el interior, que va dentro de la carcasa, lo que tenemos son la unión de varios trenes
planetarios. Esos trenes planetarios, como decimos, requieren de una serie de discos de embrague. Unos discos de embrague son para bloqueo con la carcasa y otros discos de embrague son para conexión entre trenes planetarios. ¿Vale? Bien, vamos a enfocar el banco de nuevo, ¿vale? Para que lo vean bien todos los componentes. Así que punto número 1, estas cajas funcionan por conexión de trenes planetarios. Punto número 2, para lograr la desmultiplicación o amplificación, marcha atrás o directa, necesitamos la conexión de embragues. Bien, esto obviamente va todo dentro de lo que sería la carcasa, todo ahí bien colocado con sus cotas de medida, etcétera, ¿vale? Y ahora la clave está en quién es el encargado de que esos paquetes de embrague peguen, qué paquete de embrague tiene que pegar y cómo lo hace. Bien, para ello se utiliza presión de aceite, ¿vale? Esta caja va bañada en aceite. Aquí podemos ver el cárter de aceite con el filtro de aceite, ¿vale? Tampoco tiene mucho más que ver con su tapón de vaciado. Y justo encima del cárter, ¿vale?, atornillado a la caja y conectado con esta pieza en esta caja, ¿vale?, en estos orificios de aquí, se conecta el cuerpo de válvulas con mecatrónica. Este conjunto de EGS o mecatrónica con el cuerpo de válvulas es la encargada de recibir el aceite a presión y mandarlo al orificio correspondiente de la caja para que el embrague que le corresponde sea accionado, ¿vale? Para ello lo que necesitamos es crear presión de aceite, obviamente, porque si es una caja que funciona por principio hidráulico de aceite, necesitamos generar presión de aceite. Los detalles de la bomba de aceite los tenéis en el vídeo del convertidor de par. Bien, el movimiento va a entrar por el primario, que sería este eje. Ahí es donde se va a conectar la turbina del convertidor, iría conectada al primario, ¿de acuerdo? Obviamente siempre y cuando el motor de combustión esté girando, la bomba de aceite que está en este cuerpo en el interior, en el vídeo del convertidor podéis ver los detalles, no vamos a perder tiempo ahora en ello. Con el motor de combustión girando, la bomba de aceite genera presión, es decir, con el motor a ralentí y el parking aplicado, por ejemplo vehículo quieto, el sistema tiene presión de aceite. Así que la mecatrónica podrá gobernar esa presión para un sitio o para otro, ¿de acuerdo? Esta sería la entrada de par o conexión de, aquí tenemos, bueno, ahora es difícil girarlo, esta sería la entrada de movimiento por parte del convertidor de par hacia el primario y este es el secundario a la salida, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que pase con los trenes, este girará más lento, a igual de velocidad o más rápido que el primario. Si gira más lento, una marcha más corta, si gira a la misma velocidad es la marcha directa y si gira a más velocidad es la marcha de aumento de velocidad, por ejemplo una quinta y una sexta, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo cambiamos esa diferencia de revoluciones? Con los trenes planetarios, con sus conexiones de embragues de conexión y embragues de bloqueo. Bien, más cosas de esta caja. Como ya habéis visto aquí, tenemos todo el paquete montado. La mecatrónica fundamental es la que recibe presión del sistema, se conecta al vehículo por este conector de aquí, por su cambú, positivo, negativo, etcétera, etcétera. Tiene una serie de sensores, como podéis ver aquí, este es un sensor, este es otro sensor para las diferentes revoluciones de los ejes y después tiene un cuerpo de electroválvulas, ¿vale?, que las vais a ver aquí. Estas son las electroválvulas, en concreto esto tiene 2, 4, 6, 7 electroválvulas. Cada electroválvula tiene una función, ¿de acuerdo? Eso depende de la caja de cambios, tendrá un tipo o un número de electroválvulas para un paquete de embrague, otro para control de presión del sistema, etcétera. Bien, como hemos dicho, la presión creada por la bomba se transmite al cuerpo hidráulico, la mecatrónica decide qué electroválvula activar y dependiendo de la electroválvula activada, el aceite pasará por un laberinto interno que hay en el interior del cuerpo de válvulas
activando unos muelles o unas válvulas mecánicas, es decir, hay un cuerpo de válvulas eléctrico y cuerpo de válvulas mecánico, y dependiendo de lo que eléctricamente se excite, el aceite seguirá un camino u otro para llegar al paquete de embrague que corresponde. ¿De acuerdo? Bien, así que presión de aceite, control electrohidráulico, aplicación del paquete de embrague adecuado, relación de transmisión correspondiente. Si nosotros necesitamos detener el vehículo, pues la salida hacia las transmisiones hay que bloquearla. Para ello podéis ver aquí una corona dentada que es solidaria al eje de salida. ¿De acuerdo? Esta corona es solidaria al eje de salida. Ahí es donde enclava el trinquete del parking, ¿vale? Podéis ver también aquí como aquí estarían los orificios por donde recibe aceite o devuelve aceite el conjunto de trenes planetarios, ¿vale? Es decir, de alguna manera hay que hacerle llegar desde la mecatrónica al conjunto de trenes planetarios a través de estos orificios de aquí, hay que hacerle llegar el aceite para que los embragues conecten, ¿vale? Igualmente los ejes tienen una serie de segmentos para separar las diferentes cámaras de aceite para que no hayan fugas. Bien, como os comentaba, este es el bloqueo del parking y aquí podemos ver, si esto lo echo un poquito para allá sin que se me llegue a caer, podemos ver aquí, ¿vale? Esta es la palanca selectora. Esto es lo que se conecta mediante un cable con la palanca que mueve el conductor, y moviendo la palanca lo que vamos a conseguir es mover esta varilla hasta llegar al trinquete, ¿vale? Este que tenemos aquí, ¿vale? Es el trinquete de accionamiento que tiene un diente y enclava sobre la corona del parking. Si el cliente o el dueño del vehículo o el conductor o conductora mueve la palanca del parking, mecánicamente se está accionando un trinquete que bloquea este dentado, así que el eje de salida, el vehículo está detenido, ¿de acuerdo? En otras cajas automáticas, como por ejemplo las de Mercedes, la 722.9, tenemos ese bloqueo, es eléctrico, no es mecánico, hay un servomotor que lo bloquea. ¿Ok? Bien, pues yo creo que no se me olvida nada. Obviamente esto es mucho más complejo de lo que os estoy explicando. Simplemente quiero que tengáis una idea de qué es lo que hay en las cajas de cambio tradicionales con convertidor de par. Os recomiendo que veáis, si aún no habéis visto, el vídeo del convertidor de par, puesto que es muy interesante, es lo que sustituye al tradicional embrague. Y como su nombre indica, consiste en o sirve para convertir o amplificar el par desde el cigüeñal al primario, es decir, amplifica el par de salida del motor. Por lo tanto, este tipo de caja se va a utilizar principalmente en vehículos con carrocerías grandes, porque son capaces de transmitir mucho par de salida hacia las ruedas. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por seguirnos.